Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a la materia Planificación y Gestión Presupuestaria Judicial. Mi nombre es Miguel González, voy a ser su facilitador durante todo el término de la inducción de esta materia. El propósito de esta materia es transmitir conocimientos relacionados con el presupuesto y que podríamos decir no solamente presupuesto general del Estado, sino presupuesto a nivel total, a nivel gubernamental, a nivel de las empresas privadas y de cualquier tipo de presupuestos. Es importante. ¿Para qué utilizamos el presupuesto? Lo utilizamos para tomar decisión, para mejorar la administración del presupuesto de todas las instituciones. Es por ello entonces que todas las instituciones, las empresas privadas requieren administrar su presupuesto en la mejor forma posible porque esto les va a permitir manejar mejor sus recursos, manejar mejor las compras y todo lo relacionado con el proceso de presupuestación. A continuación vamos a mencionarles cuáles son las materias que vamos a ver relacionadas con el presupuesto público. En primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Planificación. Luego vamos a ver los aspectos generales del presupuesto, el proceso presupuestario y posteriormente vamos a ver el presupuesto de inversión. En el Sistema Nacional de Planificación vamos a ver elementos tales como el Plan Estratégico de Gobierno. Como todos sabemos, no puede haber un gobierno que no tenga un plan estratégico. Por ende, el gobierno de Panamá tiene un plan estratégico de 5 años que prácticamente se basa en la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal. Vamos a ver dentro de ese plan estratégico la economía o el aspecto económico y social, además del plan indicativo de inversiones públicas. Por otro lado, también no puede faltar lo que es la administración y la planeación, que tiene que ver con el proceso administrativo, porque dicho sea de paso, la metodología que vamos a utilizar para planificar tiene que ver con ese proceso administrativo, los tipos de planes, etc. También veremos dentro del Sistema Nacional de Planificación lo que tiene que ver con el plan operativo. El plan operativo, el contenido, cómo se hace, cómo se formula, ¿verdad? Qué son los perfiles de proyecto, cómo se alinea ese plan operativo institucional con el plan de gobierno y además de eso el proceso de elaboración paso por paso dentro de las organizaciones. En la lectura número 2 vamos a ver los aspectos generales del presupuesto y dentro de eso cuáles son los elementos conceptuales del presupuesto, la estructura presupuestaria, la clasificación presupuestaria y los tipos de presupuesto. Algunos temas importantes serían los aspectos legales que tienen que ver con el presupuesto, que dicho sea de paso también ellos están dentro de las normas de administración presupuestaria. La importancia de los presupuestos. Dentro de la estructura vamos a ver la descripción o código de las partidas presupuestarias, muy por encima cómo se maneja el código o la descripción de las partidas presupuestarias. El presupuesto de ingreso, el presupuesto de gasto y también las categorías programáticas. ¿Para qué nos sirven las categorías programáticas? Y posteriormente en la clasificación presupuestaria sí vamos a ver con más detenimiento todo lo que tiene que ver con la participación de todas las instituciones en este proceso. Por ejemplo, tendríamos que ver la fuente de financiamiento que no se nos puede quedar por fuera, el objeto del gasto y las complementarias que tienen que ver con esa clasificación. En los tipos de presupuestos veremos cuáles fueron los principales presupuestos que se han dado a través de la historia, como el presupuesto tradicional o incremental, cómo ha ido avanzando el presupuesto por programa, el presupuesto base cero, qué es, de qué se trata, y lo que se oye en los últimos tiempos, el presupuesto por resultado. ¿Qué significa el presupuesto por resultado? ¿Cuál es la importancia del presupuesto por resultado? También veremos a grandes rasgos, de una manera muy general, el presupuesto maestro. ¿Qué es el presupuesto maestro? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles otros subpresupuestos están dentro del presupuesto maestro? Y el presupuesto de capital, que tiene que ver con las inversiones. Eso es la lectura de los aspectos generales del presupuesto. En cuanto al proceso presupuestario, bueno, este es un tema bastante amplio. Sin embargo, vamos a ver lo que son las etapas del ciclo presupuestario, la ejecución del presupuesto y también vamos a ver la administración financiera, el control, seguimiento y evaluación.
Dentro de las etapas del ciclo presupuestario, bueno, vamos a ver cómo se formula, cómo se elabora, cómo se hace el presupuesto dentro de la institución, paso por paso, hasta que llega a la aprobación del ministro de Economía y Finanzas, posteriormente pasa a la aprobación de la Asamblea Legislativa en la Comisión de Presupuestos. En la ejecución del presupuesto, ¿cómo hace la institución para ejecutar el presupuesto? Para hacer los cambios, para hacer las modificaciones, la modificación de la estructura programática, ¿qué significa eso? Y en la administración financiera vamos a ver que era el CIASPA, que es ISMO actualmente, cuáles son algunas instituciones que participan en el proceso presupuestario, tales como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, etc. Y algunas unidades, cuál es la razón de ser de algunas unidades administrativas respecto al presupuesto. En cuanto al control, vamos a ver la definición de control, los elementos de control interno, seguimiento, evaluación, cuáles son las fechas de presentación de los informes, la liquidación y el cierre presupuestario. En el cuarto, casi la última lectura, entonces, que se trata de presupuesto de inversiones, veremos cuáles son los proyectos de inversión pública, qué significan esos proyectos, cómo se elabora ese proceso, cómo se hace el presupuesto de inversión institucional, que es muy importante. Claro que para la institución no es gran cosa, porque nos dan entre 15 y 20 millones anualmente, pero eso significa que tiene que haber una buena administración para poder ejecutar todo ese presupuesto. Darle un seguimiento y una evaluación a ese presupuesto. Por ello, entonces, veremos algunas definiciones de los proyectos de inversión, algunos atributos y los criterios de aceptación de un proyecto, ¿tá? Y finalmente, vamos a ver los procedimientos para elaborar el mismo presupuesto, el perfil de presupuesto y la clasificación de programas y componentes. Esto tiene que ver finalmente ya con las limitaciones del presupuesto, la programación de la ejecución física y finalmente pues cómo se maneja todo lo que tiene que ver con el presupuesto institucional. En cuanto a lo que tiene que ver con el informe de seguimiento, evaluación, más que todo es ver, ¿verdad?, cuál es el tiempo, cuál es la oportunidad que tiene la institución para presentar esos informes de ejecución. Así que en términos generales, todo lo que hemos conversado es lo que vamos a estar viendo. Claro está que hay algunos temas que son mucho más importantes, algunos temas que requiere el estudiante quizás prestarle un poco más de atención, leerlos con más detenimiento, a fin de que pueda comprender cuál es el proceso, cómo funciona este proceso, cómo se aplica y qué es lo que estamos aplicando nosotros actualmente. Lo aplican todas las instituciones de gobierno y lo aplican principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Presupuestos le dan seguimiento. ¿Un seguimiento a través de qué? De la Ley de Presupuesto General del Estado, a través de la norma de administración financiera. Así que en términos generales, eso es, yo los invito para que ustedes estudien el material, vean qué es lo más importante, realicen todas las tareas que tienen que hacer y entonces puedan aprobar la materia exitosamente. Muchas gracias. Hasta luego.